Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, un sábado más. Vamos a entrar en el momento de la adoración, de la alabanza sobre todo. Esos momentos especiales que cada sábado dedicamos a ponernos a través del texto bíblico en contacto con nuestro Dios. Quiero darte la más cordial bienvenida e invitarte a que disfrutes de este momento especial. Quédate con nosotros, quédate a compartir la palabra de Dios. Comenzamos con una oración. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en este día, el sábado, de poder abrir tu palabra, de poder conocerte, de poder encontrarnos, Señor, contigo y con esa promesa de eternidad. Ayúdanos, Señor, a descubrir esas joyas que tenemos en tu palabra para poder, Señor, acercarnos cada día a ti, pero sobre todo para que te conviertas en el Dios de nuestra vida y de nuestra existencia. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Decidir un tema para compartir con vosotros a veces es más difícil que desarrollar el propio tema. Pero cuando está diseñado y lo estás compartiendo, el final siempre es una preciosa experiencia de fe. Bienvenido este día a la alabanza de nuestro Dios. ¿Cuál es el título del tema de este día? ¿Quién soy? ¿Y qué necesito? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, va a ser el texto central del tema de hoy. Un texto muy conocido. ¿Quién no ha leído en alguna ocasión este texto? E incluso los predicadores lo hemos utilizado en infinidad de ocasiones para alabar a nuestro Dios y compartir con vosotros. El texto nos dice lo siguiente: hijitos míos, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un ayudador, intercesor, alguien que viene del cielo a la tierra para ayudar ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabéis? Este texto tiene una palabra que es tan difícil de traducir porque identifica a dos funciones de la deidad en concreto. Todas las veces y su uso están en los escritos de Juan. Y el perfil que Juan tiene con respecto a Jesús es tan especial y tan significativo que casi no me atrevería a dar una traducción de la palabra. El término es paráclitos, pero lo vamos a dejar en ayudador e intercesor. Pero antes de llegar aquí, hay una parte anterior en su carta que nos explica qué es pecar. No siempre las definiciones que damos a este sentido nos ayudan a entender lo que necesitamos. Nunca, mis hermanos, podremos entender la obra de Dios ni su protección hacia nosotros sin preguntarnos quién soy realmente. ¿Qué soy como conjunto de ser humano? Ese ser humano que se manifiesta a través de una manifestación física, mental e intelectual. Eso es lo que la Biblia llama un ser vivo, un alma viviente. Pero, ¿qué soy? ¿Qué somos tú y yo? Fuera de las particularidades estéticas, de forma. Pero tampoco entenderemos nunca a Jesús sin saber lo que necesitamos de él. La verdadera y destacada intención de la Biblia será llevarnos al conocimiento de Dios a través de una reflexión personal. Conocer cómo es mi Dios, no para que Él se amolde
a mis estructuras mentales, sino para dejarme ayudar por Él. Cuando hablamos de los grandes personajes bíblicos, hablamos de la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de José, pero tal vez esa concepción de los relatos bíblicos necesitaría un matiz importante. Aunque siempre fue así, la sociedad actual, con todas sus formas, sus planteamientos, no ayuda a poder saber cuáles son las necesidades de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos realmente de Dios? ¿Puede alguien que no se siente enfermo buscar ayuda en un médico? ¿O en un psicólogo o en cualquier otro especialista? Lo primero que necesitamos los seres humanos es reconocer nuestra situación. Y nuestra situación no es lo que hago. Nuestra situación es cómo proyecto ese ser real en todas las actividades de mi vida y de mi existencia. La debilidad del creyente del siglo XXI no radica en su falta de conocimiento bíblico, científico o profético, sino que el contexto en el cual nos movemos es posiblemente el que haga de nosotros creyentes más débiles en toda la historia de la relación de Dios con el pueblo. Por una parte, llegamos al siglo XXI con un debate religioso y un debate filosófico que hacen un contexto de debilidad mental, espiritual, social en el creyente. No somos lo que somos porque queremos serlo. Lo que vamos a llegar a ser sí que es una decisión personal, pero el punto de partida es el que tenemos que analizar para saber que una religión medieval que fracasó en el tiempo, un sistema filosófico a través de la Revolución Francesa que acabó en parte con ese poder religioso, aunque después se recuperó, configuran una lucha marcada por los profetas, por Daniel, por Apocalipsis, marcada por los pies de hierro y de barro. Una bestia que sale del mar, otra bestia que sale de la tierra. Todo eso configura la mente del creyente del siglo XXI. La verdadera realidad no es saber integrar a Dios en nuestras propias realidades de cada día, sino hacerlo. No es saber que tenemos que hacerlo, sino realmente poder incluirlo en ella. Como decíamos hace unos instantes, la Biblia no habla de las historias de los hombres. La Biblia habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y cómo, reconociendo sus propias situaciones, sus propias realidades, encontraron a un Dios único, igual para todos, pero con soluciones personales y trascendentes. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que necesito para mi vida? Si hay dos textos que han marcado mi estudio de la Biblia y que quería compartir como introducción todavía en el tema de hoy, creo que nos ayudarán a ver a lo largo de los siglos dos realidades que son inalterables desde el punto de vista social, cultural, del pensamiento. ¿Cuáles son esos dos textos? Dice Génesis capítulo 5, versículo 3, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, y le puso un nombre. Aquí tenemos algunos detalles que resultan
bastante interesantes. En primer lugar, cuando se pone nombre a algo en el contexto bíblico, se está indicando que se tiene el control sobre ello, que se tiene la dirección de su vida. Pero si algo hay que resaltar también de este texto es, el término ya no es crear, como en Génesis 1, y el sujeto ya no es Dios, sino es el ser humano. Después de la entrada del pecado, hay una realidad que por mucho que se niegue desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico o existencial, es ineludible. Los hijos que hemos nacido, que hemos sido engendrados por nuestros padres, no nacemos a imagen de Dios. Nacemos a imagen de Adán y Eva caídos. Y ese es el primer punto importante para saber quién soy y qué necesito de Dios. Y otro texto que por dramático se convierte en una guía espiritual para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 6, versículo 5. Viendo Adonai que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos de su mente eran puro mal de continuo. Jehová, Adonai, observaba. Así es como el relato nos dice que Dios se acercaba al ser humano después de la entrada del pecado, desde la observación, ya que la relación personal no se podía establecer. Pero Dios va a empezar todo un proyecto que es cómo se restablecen las relaciones personales con un Dios real, con un Dios trascendente. Como comentábamos, la religión sociocultural de hoy se mueve más en lo estético que en conocer realmente las necesidades de cada uno de nosotros. Yo pienso, yo creo. Y por influencia de religiones orientales, tendemos a buscar la solución dentro de nosotros, es decir, en nuestra mente. Pero no olvidemos que la mente, aun desarrollada con el paso del tiempo, en ti y en mí, ha sido engendrada a imagen y semejanza de Adán y Eva caídos. Importante. Analicemos, por lo tanto, las iniciativas divinas para ayudar a tener una definición de lo que realmente valemos para Dios. Posiblemente, si hay alguien que me está escuchando y viendo y no tiene un concepto general de la Biblia, diría, bueno, lo que dice puede estar más o menos bien, pero realmente, ¿qué es lo que yo necesito? Difícil de explicar en una sociedad como la que vivimos. No es fácil, pero hay una propuesta bíblica para ello. ¿Cuál es esa propuesta divina? En la Biblia hay muchas. Pero si nos vamos al final de ella, si nos vamos a el último autor de la Biblia, a Juan, un personaje especial no solo por la relación con Jesús, porque los otros discípulos también la tuvieron, sino cómo supo aplicar y cómo supo vivir en su vida esa relación personal con Dios. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10, que he titulado De hijos de Adán a hijos de Dios. Y en segundo lugar, capítulo 2, del 1 al 6, Vivir como hijos de Dios.
¿Qué te parece? ¿Continuamos juntos? Vamos a leer, vamos a disfrutar de cuál es la propuesta de alguien que nos conoce porque en su mente estuvo crear a la raza humana, conociendo el futuro de ella, pero sobre todo conociendo lo que podía hacer de forma trascendente para esta raza, de la cual tú y yo pertenecemos por nacimiento. Entremos. Si tienes la Biblia a mano, te invito a que la cojas. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Pero, si me permitís, antes me gustaría leer el 1 de esta carta. Dice, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Qué contraste, mis hermanos. Un Juan que necesita a un Jesús cercano, próximo, que lo tocó, que lo sintió. Tiene un conocimiento de él que lo llama Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, de la cual va a hablar en toda su carta. Juan es uno de esos personajes bíblicos que consigue conjugar la teología con la religión práctica. Y os doy por propia experiencia que no siempre es fácil poder congeniar ambas ideas. Seguimos con el texto. Dice, y este es el mensaje que oí de él. Es decir, como nos ha dicho en el versículo 1, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que vieron nuestros ojos acerca del verbo de la vida. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os hemos anunciado. Que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Sabéis, no es bueno alegorizar este tipo de textos. No están hechos para eso. Aquí simplemente Juan presenta un contraste. Ese contraste es sin duda que en Dios está la plenitud del conocimiento. No solo la creación del ser humano, sino la capacidad de mantener su creación. Por eso el apóstol, ya mayor, al final de sus días, tal vez casi 60 años desde que Jesús volvió al cielo, él ratifica: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y en cierto modo, podría estar haciendo alusión a ese primer día de la creación en la cual Dios separó la luz de las tinieblas, haciendo una aplicación espiritual, no simbólica, sino simplemente espiritual. Y dice, y si decimos o declaramos que estamos en comunión con Él, pero resulta que caminamos en tinieblas, estamos mintiendo y no actuamos conforme a la verdad. A esta declaración, mis hermanos, Juan le va a ir dando forma y va a explicarnos qué es lo que significa andar en la luz y hablar en las tinieblas, en este contexto. Otros contextos bíblicos nos pueden explicar o matizar algún detalle más. Pero si no andamos en la luz, pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo
nos purifica de todo pecado. Hay todo un contexto bíblico que relaciona la muerte y la resurrección de Jesús con el plan de salvación. Inauguración de la primera alianza, inauguración del santuario celestial, inauguración del proceso definitivo del perdón de pecados. Juan conoce muy bien ese proyecto de Dios. Y es lo que nos está realmente invitando en este momento. Pero si caminamos en la luz, tal como Él está en la luz, y tenemos una relación igual que la que Él tiene con nosotros, entre nosotros, la sangre de Jesús, su muerte, su resurrección, su ministerio en el cielo, sigue siendo válida para nosotros. Y aquí se introduce, mis hermanos, lo que significa andar en la luz en este contexto. Andar en la luz es cómo tratamos el pecado de nuestra vida. Y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Qué fácil sería que consiguiéramos no pecar en nuestra vida. Pero el apóstol nos va a decir que eso no es posible. Pero sí nos va a decir que hay una solución definitiva para cada pecado, que es la que tenemos que poner en marcha en nuestra vida cada día de nuestra existencia. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Este texto no nos debería de enfocar en un camino sin sentido, sino reorientar nuestra vida. Si no puedo evitar pecar, y no tengo que explicarte qué es exactamente eso en la vida del creyente, reconocemos que nos hemos equivocado. ¿Somos capaces de aplicar las reglas bíblicas cuando alguien nos ha ofendido o le hemos ofendido? Si no tenemos pecado y encima lo afirmamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque todos nuestros pensamientos son de continuo hacia el mal por haber nacido a imagen de Adán y Eva. Pero si reconocemos nuestro pecado, y estamos hablando de hijos de Adán a hijos de Dios, pero si reconocemos nuestro pecado, fiel y justo es el que perdona los pecados y nos purifica de toda injusticia. Es decir, nos habilita de todos nuestros errores. ¿Qué significa ser hijos de Adán? Es no reconocer los errores de nuestra vida. ¿Qué significa pasar de hijos de Adán a hijos de Dios? Pues fijaos las veces que aparece la palabra pecado. En el versículo 8, 9 y 10. Si decimos no tenemos pecado, si reconocemos nuestros pecados, si decimos no hemos pecado, hacemos a Dios un mentiroso. Fijaos por unos instantes en la estructura del texto. Brevemente. Versículo 8, versículo 10. No tenemos pecado. Versículo 9. Si reconocemos nuestro pecado, ¿cuál es la diferencia? Cuando negamos la existencia del pecado, primero nos engañamos y seguimos pecando más todavía porque estamos mintiendo, pero además le hacemos a Dios mentiroso, porque ha afirmado que nuestra situación es la que es. Y si lo reconocemos, fiel y justo es Él para perdonar y purificar toda nuestra vida.
¿Y cuál es la propuesta que hace Juan inspiradamente para resolver el problema del pecado? En esta segunda sección del capítulo 2, del 1 al 6, vivir como hijos de Dios. A veces los creyentes, cuando hablamos de vivir como hijo de Dios, hablamos solo de estilos de vida. Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que el estilo de vida es la consecuencia de lo que soy. Es la consecuencia de mi relación con Dios. Solamente Dios puede hacernos ver cuáles son las grandes necesidades de nuestra vida. Y no me refiero a las necesidades que yo puedo cumplir, que puedo obtener, que puedo suplir con mis manos. Me refiero a lo que no puedo hacer por mí mismo. El apóstol nos hace una preciosa propuesta. Hijitos míos, el gran anciano de iglesia, el gran pastor de la comunidad, mayor, el único posiblemente superviviente ya de los que vivieron, sintieron, caminaron, comieron con Jesús, durmieron, lloraron. Dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Es decir, para que no dejéis la luz y pasemos a las tinieblas. Si alguno peca, permitidme mantener el término original, paráclito. Yo sé que a veces es un poco complicado, pero ¿cómo definir o cómo traducir una palabra que Juan utiliza para el Espíritu Santo y para el Jesús que está pendiente de nuestros pecados? Seguro que recordáis en el Evangelio cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre, capítulo 14 de Juan, y os enviará, en griego pone paráclitos, ayudador, consolador, intercesor, pero no abogado. Abogado es una traducción medieval que no ayuda a comprender la dimensión. Yo no puedo ser defendido por nadie. ¿De qué se me va a defender a mí delante de Dios? Te propongo una traducción más o menos personal. De arriba a abajo para ayudar. Ese sería, en cierto modo, una posible traducción de este término. Por lo tanto, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, de arriba abajo viene el ayudador que tenemos ante el Padre. Qué función tan preciosa del Jesús resucitado. Sigue siendo nuestro ayudador, como lo sigue siendo el Espíritu Santo, también llamado Paráclito por el propio Juan en su Evangelio. ¿Y cómo definir dos funciones de la deidad en una sola traducción? Desde luego, ayudador, consolador, me parece apropiado. ¿Y quién es? A Jesús, el Mesías, el justo. No está hablando de la función de la segunda persona de la deidad antes de la encarnación, sino está hablando de esa segunda persona de la deidad a través de la encarnación y sus efectos posteriormente, el cual es también la propiciación por nuestros pecados. Juan aquí hace un juego de palabras. El propiciatorio era la tapa del arca y está utilizando esa imagen del sumo sacerdote que entraba en el día de las expiaciones delante del arca de la alianza y sobre la tapa, el propiciatorio en griego, caporet,
en hebreo, se hacía presente la presencia de Dios en la vida del pueblo, en el día de las expiaciones. Esa imagen adaptada como una nueva realidad en Jesús es la que nos está mostrando aquí Juan. Es decir, Jesús es el lugar de encuentro por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Veis que la palabra pecado se va repitiendo para que nos demos cuenta que no hay ni un solo ser humano que no necesite la ayuda de arriba abajo para solucionar no lo que hace, sino lo que es. Y esa es la gran propuesta de este texto. Reencuentro. Eso es lo que el texto nos está ofreciendo. Desde la entrada del pecado y la promesa de Dios a Adán y Eva, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre vuestras descendencias. Ha sido el gran objetivo del ser humano. Aunque nuestra naturaleza, y de ello dan miles de años el testimonio, tienda siempre a encontrar la solución por métodos propios. Y hay las grandes religiones falsas que buscan en los méritos el favor de Dios. Y en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Ese es un concepto ético. Los mandamientos nos ayudan a reconocer cuando nos equivocamos. Estamos hablando de relación. Y la Biblia coloca los mandamientos a nivel pedagógico. Cuando yo me miro en ellos, sé en qué me he equivocado. Pero la solución no está en ellos. La solución está en el ayudador celestial que viene a nuestra vida. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, el que dice que lo conoce, pero no es capaz de reconocerse a sí mismo a través de la pedagogía de la Torá, de la ley, está eliminando a Dios de su vida. Y está impidiendo que Jesús sea el lugar de encuentro de nuestro pecado con el Padre. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Permitidme simplemente un pequeño comentario sobre la palabra perfección. Significa literalmente madurez o llenar de contenido. Permitidme leerlo así. Porque el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha llenado de contenido del amor de Dios. Pues sabemos que estamos en él. Qué preciosa propuesta para nuestra vida. Y finalmente el último texto, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta para nuestra vida y para nuestra existencia, mis hermanos? No huyas de las realidades que no nos gustaría que nadie supiera de nuestra vida. Preocúpate
de que ninguna de ellas quede en el olvido en tu mente. Y deja que el ayudador celestial, el Paráclitos, que no tenemos una palabra exacta para traducirlo, el que viene de arriba abajo para ayudar, es el lugar de encuentro con el Padre para solucionar el pecado. Hijitos míos, así empezábamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, ayudador, consolador, tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo. Qué preciosa experiencia saber quién somos. Engendrados a imagen y semejanza de unos padres caídos. Ya no somos creados. Sabemos que todos los pensamientos del ser humano son de continuo hacia el mal. Solo hay que mirar alrededor del ser humano. Pero también sabemos que la ayuda para resolver el problema viene de fuera de nosotros. No está en la filosofía, no está en sistemas extraños de pensamiento, está en el verbo de Dios, hecho ser humano. No te escondas de ti mismo. No te escondas de la realidad. Ponla en manos de Dios y no vivirás en tinieblas. Si pongo mi vida en manos de Dios cada día, no viviré en tinieblas, sino que viviré una experiencia preciosa junto a Dios. ¿Qué te parece el proyecto? No es mío. Simplemente está en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nos encontramos en otra oportunidad, abriendo de nuevo la palabra de Dios. Terminamos con una oración. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por poder andar contigo. Y gracias, Señor, porque tenemos este precioso momento para que tú sigas siendo mi vida, mi esperanza. E invito, Señor, a todos mis hermanos a que tengan esa esperanza en este día. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén.